Crónicas del Escoutismo. Episodio 3. La guerra que lo cambió todo. Hay momentos en la vida que no te preparan, te transforman. Y para Robert Baden-Powell, ese momento fue la guerra. Después de una infancia marcada por la exploración, la curiosidad y el aprendizaje en la naturaleza, su camino lo llevó a tomar una decisión que cambiaría su destino: la carrera militar. No fue el mejor estudiante. No destacó en lo académico. Pero tenía algo que no se enseñaba en las aulas. Sabía observar. Sabía adaptarse. Sabía sobrevivir. Y eso, en el mundo que estaba por enfrentar, lo era todo. Ingresó al ejército británico siendo muy joven. Mientras otros seguían instrucciones, él aprendía algo más profundo. Estudiaba el terreno. Leía rastros invisibles. Interpretaba señales que otros ni siquiera notaban. Para muchos, era solo un oficial más. Pero en realidad, se estaba formando algo distinto. Un líder. Con el tiempo, fue enviado a diferentes territorios del Imperio Británico. Lugares desconocidos. Ambientes hostiles. Situaciones límite. Ahí no había margen para errores. Cada decisión podía costar vidas. Pero fue en África donde todo cambiaría. Año 1899. Una ciudad, Mafeking. Lo que parecía una misión más, se convirtió en una prueba extrema. La ciudad quedó sitiada durante meses. Sin recursos suficientes. Rodeados por el enemigo. Con una presión constante. Era una situación desesperada. Pero Baden-Powell hizo algo inesperado. En lugar de actuar solo con fuerza militar, usó inteligencia, estrategia, creatividad, engaño. Simuló defensas que no existían. Hizo creer al enemigo que tenían más soldados. Creó trampas visuales. Movimientos calculados. Jugó con la mente del adversario. Pero hay algo aún más impactante. Dentro de la ciudad, había jóvenes. Chicos. En lugar de apartarlos, les dio un rol. Mensajeros. Exploradores. Observadores. Les dio responsabilidad. Y ellos respondieron. Cumplieron misiones. Se movían con rapidez. Aprendían en tiempo real. Y sin darse cuenta. Baden-Powell volvió a ver lo que había descubierto años atrás. Cuando a los jóvenes se les da confianza, responden. El sitio de Mafeking duró más de 200 días. Más de medio año resistiendo. Contra todo pronóstico. La ciudad no cayó. Y cuando finalmente terminó, Baden-Powell no salió solo como un militar exitoso. Salió con algo mucho más importante. Una idea. Todo lo que había vivido. Todo lo que había observado. Empezaba a encajar. La disciplina no era suficiente. La obediencia no era suficiente. Lo que realmente formaba a una persona era la experiencia, la responsabilidad, el desafío. Y los jóvenes eran capaces de mucho más de lo que el mundo creía. Ese fue el verdadero impacto de la guerra. No solo lo convirtió en héroe, lo convirtió en alguien que entendía algo que otros no veían. Que educar no era controlar, era guiar. Que liderar no era imponer, era confiar. Y que aprender no ocurría en un aula, ocurría en la vida real. Años después, todo eso se transformaría en algo concreto. Un método, un movimiento, una idea que cambiaría el mundo. Pero esa historia aún no había comenzado. Porque primero, tenía que volver a casa y convertir todo lo que había vivido en algo que otros pudieran experimentar, algo que millones vivirían después. Pero esa es otra historia. Si querés descubrir cómo la guerra se transformó en el nacimiento de un movimiento mundial, suscríbete a Crónicas del Escoutismo. Porque lo mejor está por venir. Siempre listos.